Por compartir, qué pena, por compartir para la grabación, pero ya volví a poner a grabar. Entonces les va a quedar un videito de más ahí. Entonces te decía, miren, por ejemplo, cuando ustedes vean análisis financiero, van a ver que hay un indicador que se llama la razón corriente, ¿sí? Y la razón corriente lo que va a hacer es relacionarle el activo corriente con el pasivo corriente. Eso es un indicador de liquidez de la empresa, es decir, qué tan bien estamos o qué tan mal estamos. Entonces, vamos a suponer, ¿cierto? Supongamos cualquier cosa, que mi activo corriente son 6 millones de pesos. Si mi activo corriente son 6 millones de pesos, entonces hagamos la comparación. Si nosotros hubiéramos expresado estados financieros en este momento, decimos, mire, y mi único pasivo corriente fuera esta obligación financiera, que hubiéramos dicho, mira, yo debo 2 millones de pesos, ¿cierto? Pero mi activo corriente son 6. En ese contexto, si lo miramos así a vuelo de pájaro, si ustedes tienen 6 millones de recursos en el corto plazo, pero deben 2, ¿qué dirían? ¿Están bien o mal de liquidez? No contesten todos al tiempo, que esos micrófonos todos al tiempo. Estaría bien, porque son 6 contra 2. Exactamente, ahí estaría bien, diríamos que tenemos 6 No millones. debe más del 50%, no. Ajá, sí, Pues exacto. pensaría yo que si yo no debo más del 50% de lo que tengo en activos es porque estoy bien. Exactamente. Inclusive mira que podría generar un problema de exceso de liquidez, ¿sí? Es decir, estamos bien en la medida en que tenemos para cubrir las deudas de corto plazo, pero también me están sobrando 4 millones que generalmente las inversiones en el largo plazo generan más rentabilidad que las de corto plazo. Yo diría, yo podría tener invertidos 4 millones en el largo plazo para que me renten más en otra cosa, por decir algo, pero sí, en términos de liquidez estamos bien, tenemos de sobra, tenemos 3 veces lo que debemos en el corto plazo, ¿sí? Pero miren que si mi activo corriente son 6 millones de pesos y yo llevo a la realidad mis obligaciones financieras, ¿sí? Si yo llevo a la realidad, entonces comparo 6 millones contra lo que en verdad tengo que cubrir el otro año, que son 12. ¿Y qué pasa con el panorama ahí? Ahí sí estamos mal. Ahí sí cambia, ¿cierto? Porque ahí sí digo, ahí sí puedo presentar un problema de liquidez, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de liquidez? Que solo tengo 6 millones en el corto plazo para cubrir 12 millones que tengo que pagar el año entrante, ¿sí? Entonces, esto es el primer escenario, amerita unas decisiones, o sea, ¿qué vamos a hacer con ese exceso de liquidez? Entonces me podrán decir, ah, no, invierta 4 millones en el largo plazo, o 3 millones, ¿sí? Que me queden 3 y 2. Y eso nos generaría menos recursos en el corto plazo para atender estos 12 que son los reales, ¿no? Y tener este escenario genera otras decisiones. Entonces, miren que es importante que esté bien clasificado porque de una u otra cosa tenemos que tomar decisiones y necesitamos que sea lo real para que las decisiones que se tomen sean las correctas. Entonces, mira, Laura, que sí es importante, independiente de que falte poco o mucho, ¿cierto? Que tengamos claro, categorizado para la toma de decisiones, aparte de que el tema del corto plazo, de los recursos que hay que generar y que se pueden obtener en el corto plazo es un poco delicado porque las acciones son inmediatas, ¿sí? De pronto el largo plazo nos da más tiempo de pensar y planear, pero en el corto plazo las acciones son inmediatas. ¿Resuelvo con eso tu duda, Laura? Ok, muchas gracias. Entonces, niños, lo importante es eso. Lo importante no es pensar en qué momento se vence el año de empezar el crédito, sino pensar en que esta reclasificación la tenemos que hacer
siempre que vayamos a emitir estados financieros, independiente de la fecha, independiente de cuánto tiempo llevemos con el crédito, independiente de cuántas cuotas hemos pagado, en el momento en que vayamos a emitir estados financieros, para que en nuestro estado de situación financiera las obligaciones, la distribución entre obligaciones de corto y de largo plazo sean las correctas y permitan una óptima toma de decisiones. ¿Claro hasta ahí? No, profe, pues al menos no va a calificar eso porque yo creo que todos lo hicimos cuando terminamos de cancelar las 12 cuotas, pues las primeras. Sí. No, o sea, pero es lo que pasa es que nos basamos en que usted nos decía, no, es a largo plazo después de que supere el año. Entonces nosotros dijimos, después de que supere el año, ah, no, listo, ya antes, después de que supere el año son 12 pagos. Entonces por eso fue que nos fijamos más en eso, en hacer la reclasificación después de 12 pagos, no al corte, como usted lo está explicando en este momento, a pesar de que el crédito efectivamente era a 36 cuotas. Claro, no. Por eso les da... Por eso, Yo he hecho a las 36 cuotas. Yo la había tirado ya de largo. Pues Ujú. era como lo que yo tenía pues entendido que uno tiraba todas las 36 cuotas. Pues es como lo que yo veo en la vida real dentro de nuestra empresa. Uno tira todo y al final queda Lo que pasa es que por mes. Lo que pasa es que el sistema contable nos permite muchas opciones, ¿cierto? Pero a la hora de emitir los estados financieros quizás hacemos ajustes manuales. Y es que no lo cambiamos de cuenta, pero en el balance sí lo clasificamos, ¿sí? Pero eso es un trabajo manual que nos puede hacer el sistema. Si yo lo tengo reclasificado en una cuenta contable, pues él me lo puede emitir a nivel de su cuenta, ¿sí? Digamos que es para tener la claridad y el problema es que en los procesos manuales se pueden presentar errores, ¿no? Errores que pueden causar mala toma de decisiones. Entonces, es más por eso. Entonces sí, ¿no? Por eso les daba un parte de tranquilidad al principio. Es normal que eso nos ocurra y finalmente, pues lo que siempre les he dicho, niños, aquí venimos es para aprender, para tratar de analizar ese tipo de circunstancias y pues también equivocándonos aprendemos, ¿no? De hecho, yo creo que uno aprende muchísimo más cuando se equivoca. Entonces, no, de eso se trata. Y lo importante no es tanto, pues, el taller, si toma en cuenta o no toma en cuenta eso, pues, porque la nota es relativa, ¿no? Aunque no lo voy a tomar en cuenta, claro. Lo importante es que les haya quedado claro, ¿sí? Sí, lo importante es que comprendamos la importancia de esa reclasificación y en qué momento es que la debemos hacer y para qué es, ¿sí? Porque es que una cosa es que a uno le digan, mire, es que usted tiene que reclasificar porque así debe ser, ¿sí? Otra cosa es que entendamos el sentido, la importancia, el por qué es importante tener eso diferenciado. ¿Listo? ¿Más preguntas? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué tal si empezamos a mirar? Nos quedan 6 minutos de esta sesión. Entonces, hacemos el mismo acuerdo que hicimos la semana pasada. Una vez se nos termine la sesión, volvemos y nos conectamos. Pero, ¿qué tal si empezamos con el tema que nos quedó pendiente? Los intereses acumulados. ¿Recuerdan? Echaron una ojeadita, miraron. Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla para que miremos el ejercicio que teníamos en la plataforma, en el módulo, y lo analicemos. ¿Listo? Perfecto. Este es el ejercicio que teníamos en la plataforma, ¿sí? Solo que ya lo pasé aquí a este programita. Nos decía que la empresa Cualquier Nombre obtuvo un préstamo de Banco Bogotá el 1 de julio por 20 millones para pagar en 5 cuotas semestrales. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que nos hicieron un préstamo, pero los pagos no se van a hacer mensuales, o sea, los abonos del principal no se van a hacer mensuales, sino cada 6 meses.
si yo divido 20 millones en 5 pagos, quiere decir que cada bono capital va a ser de 4 millones de pesos, ¿sí? Y que los voy a hacer semestrales. Entonces, pasa lo mismo. Dentro de 6 meses pago 1, dentro de un año pago 2, dentro de año y medio pago la tercera cuota y así sucesivamente. El interés era del 2.5 mensual, pero se debía pagar semestralmente junto con las cuotas. Es decir, yo mensual no tengo que pagar nada, pero al mes, a los 6 meses, perdón, junto con la cuota tengo que pagar los intereses de los 6 meses, ¿no? El dinero fue consignado en la cuenta corriente de la empresa y se requiere contabilizar el préstamo, causar los intereses y pagar la primera cuota más los intereses a diciembre 31. A diciembre 31 porque el crédito fue el 1 de julio. Si quieren ahorita retomamos el tema de la reclasificación. ¿Cuánto habría que reclasificar ese 31 de diciembre? Si tenemos en cuenta que vamos a emitir estados financieros a esa fecha. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos pensar es que al banco, a mi banco, me entran los 20 millones de pesos, efectivamente, del crédito que me hicieron, ¿cierto? Pero inicialmente, digamos, en ese momento, el 1 de julio, tengo que pagar cuánto de capital hasta dentro de un año, hasta julio. Pues en realidad 2 cuotas porque cada cuota es semestral, ¿cierto? Entonces, son 2 cuotas de 8 millones y a partir de hoy tengo 3 cuotas que son 12 millones, ¿sí? Para los 20. Entonces, miren, aquí está mi clasificación, cuánto de corto y cuánto de largo plazo y los 20 millones. Compañeros, el hecho que nosotros tengamos que pagar las cuotas semestrales no quiere decir que no incurramos en un gasto mensual de intereses. Si tenemos un gasto mensual de intereses, lo que pasa es que no los hemos pagado, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra un concepto llamado causación, ¿sí? ¿Qué es la causación? Que así yo no pague los intereses, pues los tengo que causar, los tengo que crear, ¿cierto? Los tengo que reconocer. Entonces, ¿yo qué digo el primer mes? Mira, el 30 de julio causo intereses. ¿Cómo son los intereses? Pues 20 millones de pesos que me prestaron por el 2.5% mensual son 500.000 pesos. Entonces, los llevo al gasto de intereses. La única diferencia es que no salen del banco. ¿Por qué? Porque no los he pagado, ¿sí? Eso es un pasivo, gastos por pagar, costos y gastos por pagar, 500.000 pesos. Quiere decir, reconozco que ya me los gasté, pero en el mismo registro contable reconozco que no los he pagado, es una deuda, ¿sí? ¿Eso qué impacto va a tener en el resultado? Pues que yo voy a reconocer el gasto en el mes en el que incurrí en él, ¿sí? Esto también afecta, si yo emito estados financieros, inclusive parciales, mensualmente, pues implica la toma de decisión. Niños, nos queda menos de un minuto, entonces finalicemos esta reunión y seguimos con la siguiente sesión. ¿Listo? Profe, un aviso parroquial, qué pena. Lo que pasa es que me escribió Howin que no se ha podido conectar a la sesión por problemas de internet. Entonces, Ok. pues ahí me envió una foto porque se queda como cargando la sesión, pero no lo deja ingresar. Entonces, pues Ok. quería decirle apenas hasta el final, pues como para que no quedara dentro de la Dale, muchísimas gracias. Debe ser el internet de Córdoba. Listo. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos en un par de segunditos. Listo.